Muy buenas compañeros de juego, bienvenidos a una edición de fase de mantenimiento. Hoy os traigo un libro de rol, concretamente Trauma Unit, de Iñaki Raya Bravo, José Antonio González. Un abrazo desde aquí a los dos, que los conocí en la jornada de Ibero Roll. Editorial No Solo Roll, muy chulo. Con mogollón de cosas, sistemas y todo, en fin. Vamos a verlo. Pues nada, mozuelos, vamos a ver un poquito por encima este Trauma Unit. Juego de Iñaki Raya Bravo, José Antonio González. Tuve la suerte de conocerlos en la Ibero Roll aquí en Málaga, editorial No Solo Roll. Está firmado por ellos, yo lo tengo firmado y vosotros no. Bueno, vamos a lo importante. Juego basado en un mundo así distópico, cyberpunk, futurista. Los que conocéis el rol antiguo noventero y cosas así, conoceréis el juego Cyberpunk. Pues esto representa una especie de mundo así de Cyberpunk en ese rollito, pero más siglo XXI, más actualizado todo lo que es la ambientación del juego y la mecánica. De hecho, la mecánica del juego contiene el sistema Hitos, sistema de No Solo Roll, sistema principal, creado por Manuel Subeiro y Joaquín García y Pedro J. Ramos. Un abrazo de aquí a los tres. Y vamos a ver un poquito por encima el índice para ver todo lo que trae este libro, que créanme que trae mucho. Vais a tener muchas horas de juego dentro de este manual de Trauma Unit. Nos explica qué es un juego de rol, qué necesitamos para jugar y qué es la Trauma Unit. Nos explica cuál es el concepto, toda la base de lo que va a ser este juego. Tenemos los personajes, qué es el concepto, qué son las características, las habilidades, la puntuación de combate, es decir, todo lo que se referirá al sistema Hitos básico. Ya después las especialidades que vamos a tener dentro de este propio sistema, que son los ciberimplantes, el transhumanismo y las humanidades, dependiendo de los ciberimplantes que nos pongamos, cuanto más humanos seamos, cuanto más robots seamos, y jugando con los alfa, que ahora explicaré un poquito qué son los alfa y cuál es la trama que nos tratará el propio juego que va referida a los alfa. Un ejemplo de personaje que es Peter Murphy. El sistema nos explica cómo funciona el sistema, que para los que habéis jugado a otros juegos del sistema Hitos, pues no tiene mucha diferencia. Los que habéis jugado a, por ejemplo, a La Mirada del Centinela, a Culto Innombrable. Culto Innombrable tiene una serie de especialidades para la temática chulú, pero el sistema es siempre el mismo. Tirada de 3 dados, nos quedamos con el de en medio, eso lo explicaré un poquito más pormenorizadamente. Y la ambientación del juego, cómo funciona, qué pasa en el año 2066, todo el juego gira en torno a Detroit, a la ciudad de Detroit en el año 2066, cómo funcionan las corporaciones, los servicios, la tecnología, cómo Detroit está dividido en dos partes por un muro, lo que se llama el viejo Detroit y el nuevo Detroit, qué es Trauma Inc., qué es esa empresa, esa aseguradora gigantesca que es la que da lugar a que existan las Trauma Unit, cómo funciona todo el mundo a través de servicios de seguros, las unidades, las pólizas, los distintos tipos de policía que hay, qué son las ambulancias negras, los robots de carne, qué son las valquirias, como un pequeño resumen de cómo narrar las historias, de cómo irle metiendo distintos personajes, cómo dividirlo en episodios, pese a que es un juego que ya veremos que está más orientado principalmente al tema de one shot, al tema de partidas de una sola sesión o de 2 sesiones a lo sumo, experiencias diferentes de juego, cómo utilizar tramas, cómo crear unas tramas. De hecho, aquí nos propone la trama de los alfa. Ahora explicaré un poquito más pormenorizadamente qué es eso de los alfa. Y una cosa que me encanta, que es el generador de salidas. Que es que si no tienes ganas de inventarte una historia, o no tienes suficiente con las 73 aventuras que te propone el juego, pues tú mismo puedes generarte una aventura tirando 3 dados de 10. Ahora explicaré un poquito más en qué consiste. Cómo funcionan las salidas, quiénes son los antagonistas del juego y ya todo lo que serían apéndices del juego. Un mapa de Detroit, barrios y personajes, una guía de referencia rápida para utilizar los PNJ de este juego. Si no sabéis lo que son los PNJ, cualquier concepto de lo que voy a explicar en este vídeo, tengo otro vídeo que, de hecho, si me acuerdo, lo enlazaré aquí abajo en la descripción, donde entre Dani, Jimbo, J y yo intentamos explicar conceptos, bueno, yo lo intento, ellos lo consiguen. Explicamos conceptos básicos de vocabulario rolero, qué es un director de juego, qué es un PNJ, pues todo eso lo vais a ver aquí, qué es un sistema, todo eso lo vais a ver en ese vídeo. Aquí concretamente los personajes de Detroit, cómo funcionan los PNJ, una hoja de personaje y la hoja de la unidad trauma. De hecho, voy a pasar ahora a enseñarosla directamente para que lo veáis. Esto es otra cosa que vais a encontrar muchas veces dentro de los juegos de No Solo Roll que tengan el sistema Hitos, que es la OGL, la Open Game License. Aquí tenemos, si no sabéis lo que es el concepto de OGL, también os invito a que veáis el vídeo. Aquí tenéis la hoja de unidad de la Trauma Unit, la unidad TU, con el concepto de grupo, la cohesión, la compenetración, aspectos temporales que van a afectar al grupo, ahora explicaré qué consisten los aspectos temporales, y el nombre de cada uno de los miembros que vamos a tener dentro de nuestra unidad de trauma.
Aquí tenemos la hoja de personaje sin color, en blanco y negro, para ahorrar en tinta, y si la queréis a color, la tenéis en la página de atrás. Aquí tenéis la hoja de TU a color y tenéis la hoja de personaje con sus colores correspondientes. La hoja de personaje es muy sencilla, os la voy a tratar por encima y ahora os traigo un poquito más pormenorizadamente dentro de lo que es el sistema y dentro de lo que son las características del propio juego. El nombre, el concepto que debemos tener, concepto que debe tener nuestro personaje, que regirá toda la vida del personaje en sí, la humanidad y el transhumanismo, que va asociado a los ciberimplantes que tengamos, la fortaleza, los reflejos, la voluntad y el intelecto. Las 4 características básicas que vamos a encontrar en todo juego del sistema ITOS. 2 referidas al físico, 2 referidas a la mente. Y las 7 habilidades que vamos a tener dentro de este juego concreto. Nos deja un espacio para 3, ya que existe la posibilidad de meterle habilidades distintas o lo que ya veas. De hecho, hay otros juegos del sistema ITOS que tienen unas habilidades especiales, como por ejemplo, como os he comentado antes, en Cultos Innombrables, tenemos las habilidades de los mitos, tenemos cosas así. Pues tenemos estos 3 espacios para ampliar las habilidades en caso de que queramos. Los puntos de drama que vamos a utilizar, los puntos dramáticos que vamos a tener, que vamos a ir utilizando, la salud, que se compone de resistencia, que es la vida de nuestro personaje, que es sano, herido, incapacitado, moribundo, el aguante que va a tener, que es un concepto especial que os explicaré ahora, y ya las 4 cosas que van referidos a lo que sería el combate, que es la iniciativa, quién ataca primero, quién tal, el daño cuerpo a cuerpo, daño a distancia, defensa, y lo tenemos aquí los conceptos de defensa, las armas o ataques que vamos a ir utilizando, el daño que producen, los hitos que van a marcar a nuestro personaje, la complicación que va a ir asociada a él, lo subo un poquito más, la complicación que va a ir asociada a él. Aquí tenemos los recursos, el City Chip, que ahora explicaré en qué consiste, los ciberimplantes si los tenemos, y el perfil profesional. Pues básicamente esto sería lo que contiene la hoja de personaje. Muy sencillo. Veis aquí un batiburrillo de cosas, pero es el mecanismo de una alpargata. No tiene ninguna dificultad. Vamos a empezar por lo que sería la introducción. Nos explica qué es la Trauma Unit, en qué se basa todo el concepto en sí. Dice que es en el año 2066, un universo cyberpunk, que habrá ciberimplantes, vehículos voladores. Todo esto que vemos aquí, en plan lo que hemos visto en películas así futuristas, en Minority Report, todo ese tipo de películas que van así con este tipo de información desarrollada con hologramas. Pues todo eso es lo que regirá este Trauma Unit. Este será el universo de Detroit en 2066. Al menos el universo de lo que será el nuevo Detroit de 2066. Aquí nos explica que en un contexto cyberpunk existe el mundo distópico, ese mundo distópico controlado por las grandes empresas, donde cada vez los servicios sociales son más exiguos y tenemos que acudir a la iniciativa privada para poder tener los servicios mínimos de educación, de justicia, de cultura, de formación, de sanidad. Aquí nos explica lo típico que nos vamos a encontrar en todos los juegos de rol, que es un juego de rol, por si no habéis jugado nunca, que sepáis que vais a meteros en la piel de un personaje, cómo funciona, qué necesitáis para jugar, es decir, el sistema ITOS, las reglas que tenéis en este juego tenéis suficientes, la hoja de personaje, que os autorizan a que la fotocopiéis dentro del propio manual, o que las descarguéis de la página de No Solo Rol, lápiz de goma papel, dados de 10 caras, en fin, ya todo eso, lo típico que nos vamos a encontrar. Ahora, ¿qué es la Trauma Unit? ¿Qué es Trauma Unit? ¿Qué es el juego en sí? Nos explica todo eso, la ambientación que tiene, lo que os he comentado. Aquí os dice que recordéis a películas como Blade Runner, como Johnny Mnemonic, novelas como Neuromante, novela guapísima. Si no la habéis leído, echadle un vistazo. Está muy chula. Cómo funcionarían los ciberimplantes, tal. Aquí nos mete dentro del mundillo, nos explica en qué consiste básicamente las ilustraciones de qué va a representar la Trauma Unit. Y es que realmente, si tú ves Trauma Unit desde el principio, lo primero que te evoca este juego es: llevo una ambulancia del futuro. Nada más lejos de la realidad. Yo pensé eso la primera vez que lo vi, cuando empecé a informarme un poquito de qué iba el juego, nada más lejos de la realidad. Representamos un grupo de personas que respondemos a distintas incidencias. Ahora explicaré un poquito más en qué consiste eso, pero básicamente que sepáis que no somos médicos que van en su ambulancia a salvar gente que ha sufrido percance, ¿vale? Ahora, los personajes. Esto es cómo se crean los personajes. El concepto, os voy a explicar muy brevemente, porque me gustaría hacer en otro vídeo un poquito más pormenorizado en qué consiste más el sistema ITOS, pero así por encima. Tened en cuenta, el sistema ITOS bebe mucho de los sistemas indie, los sistemas actuales, como puede ser, por ejemplo, Fate, el cual le hice una reseña al sistema Fate acelerado, y a otros sistemas como puede ser, por ejemplo, que os digo yo, Savage World, cosas así. Son sistemas que son más orientados al narrativo que a la acción en sí. Entonces nos vamos a encontrar muchos conceptos que son abstractos y que se pueden aplicar a los personajes o a distintos momentos de juego, que llamaremos aspectos, en momentos concretos de la partida. Concretamente, nuestro personaje va a tener un concepto, es decir, en torno a qué gira su vida, qué es nuestro personaje, qué representa nuestro personaje. Las características son las típicas de cualquier juego que haya con el sistema ITOS, que son la fortaleza, los reflejos, la voluntad y el intelecto. Estos dos son físicos, estos dos son mentales.
A su vez, asociados a estas 4 características, tendremos 7 habilidades en este juego concreto, que son la forma física, el combate, la percepción, el subterfugio, la interacción, la cultura y la profesión. Acordaros de los nombres porque, como habéis visto en la hoja de personaje, solo aparece el dibujo. Ahora, ¿cómo funcionan las puntuaciones de combate? ¿Qué irá asociado a cada uno de los elementos del combate? Pues el aguante, que es la capacidad que tendremos antes de que un ataque nos sea demasiado gordo, nos afecte mucho y caigamos perdiendo todos los puntos de resistencia. Vamos a los puntos de resistencia. La vida que podrá soportar, el daño que podrá soportar nuestro personaje, lo que será la vida. La defensa, que tiene que hacernos algo para que nos llegue a hacer daño. Una cosa es que nos impacte algo, otra cosa es que nos produzca un daño efectivamente. La iniciativa, que es cómo actuaremos el turno, el orden en el que actuaremos dentro de los momentos de combate. Las bonificaciones al daño, que depende de nuestro tipo de personaje, haremos más daño en cuerpo a cuerpo, haremos más daño a distancia, etc. Los hitos son momentos importantes dentro de la vida de nuestro personaje que podremos utilizar en determinados momentos para generar aspectos o para provocar tiradas de nuevo. Es decir, todo esto, los hitos, son elementos, frases descriptivas que van a marcar determinados puntos de nuestro personaje. Lo mismo que tenemos unos hitos, tenemos una complicación, que es un hito negativo. Lo mismo que tenemos el concepto que va a marcar todo lo que es nuestro personaje, vamos a tener una complicación que va a ser todo lo negativo que va a tener nuestro personaje, que se puede utilizar en nuestra contra, o por parte de otros jugadores, o incluso por parte del director de juego, que nos dará puntos de drama. Y ya pasamos al siguiente punto. Al igual que en Fate, si habéis visto el vídeo de Fate acelerado, o al igual que puede ser, por ejemplo, con Savage World con el tema de los Bennies, en Fate se llaman los puntos Fate, los puntos de destino. Aquí tendremos puntos de drama, que son puntos, son determinados tokens que vamos a utilizar, determinadas... yo utilizo... lo puedes tener como accesorio o lo puedes pintar dentro de la propia hoja de personaje. Yo los tengo en forma de cristalitos. Esos puntos de drama te van a permitir tirar de nuevo en caso de que la tirada no haya sido buena, invocar un aspecto, generar un aspecto negativo en contra de otro jugador. Todo eso lo vemos un poquito más a continuación. Simplemente tened en cuenta que vamos a tener una serie de puntos de drama, que empezaremos con 5 en nuestra partida, que se pueden ir modificando conforme vayan avanzando las partidas, y que lo utilizaremos en momentos concretos para generar aspectos o para modificar tiradas, en un sentido o en otro. Aquí viene una de las principales modificaciones. Todo esto que os he comentado es genérico del sistema hitos. Esto que tenemos aquí en adelante es exclusivo de Trauma Unit, que son los ciberimplantes, y es que nuestros personajes no son personajes de carne y hueso normal y corriente. Al haber avanzado tanto la tecnología, nuestros personajes pueden hacerse implantes. Es decir, yo puedo hacerme un implante en la vista para ver mejor, puedo hacerme un implante en el brazo para tener más fuerza, puedo hacerme un implante en las piernas para correr más rápido. Pues todos esos ciberimplantes son los distintos elementos que vamos a tener para mejorar a nuestro personaje. ¿Qué problema tiene? Que lo mismo que esto tiene una cara que es mejorar a nuestro personaje, tiene una cruz, y es que cuantas más cosas mecánicas tengamos, menos humanos somos. Aquí entraría el concepto de ciberimplante, los puntos de transhumanismo. Cuanto más máquinas seamos, más posibilidades tendremos de volvernos locos, menos posibilidades tendremos de manejar la cordura de nuestro personaje y se irá volviendo un poquito gaga. Es una cosa que tendremos que ir manejando. Aquí tenemos cómo funcionan las herramientas, las funciones nuevas, cómo el uso de drones podemos utilizarlos para el beneficio de las Trauma Units, el ejemplo de ciberimplante, los índices, cómo funcionan. Aquí viene el tema de los alfa, que eso lo explico ahora. Y aquí tenemos todo el resumen de los ciberimplantes que podemos tener, la zona del cuerpo a la que nos va a afectar, el beneficio que nos va a aportar y los costes en puntos de drama. Y es que para ponernos ciberimplantes nos tendremos que quitar puntos de drama de esos 5 con los que empezamos inicialmente. Si yo quiero ponerme un implante en el cerebro, un chip de orientación visoespacial, me va a dar más 1 a reflejos y más 2 a percepción. Pero ¿qué pasa? ¿Qué particularidad tiene? Que voy a empezar con 4 puntos de drama. Me tendré que restar 1. Lo tendré para toda la partida, pero perderé este punto de drama que me va a servir para mucho durante la partida, créanme. Pues así con todos y cada uno de los ciberimplantes que afectan a todas y cada una de las zonas del cuerpo que vamos a ir teniendo. Pasamos a los alfas, y los alfas es una particularidad que tiene este Trauma Unit dentro del sistema hitos, y es que se supone que hay una serie de bebés a partir del año 2030 que se fueron modificando genéticamente. Se llaman los alfas o los eugénicos. Estos alfas son personas que han sido modificadas y que lo que tienen es un esquema de personaje que siempre va a estar totalmente equilibrado. Busca ser el humano perfecto, de tal manera que las 4 características van a tener un valor de 5 y las 7 habilidades van a tener un valor de 5. Tenemos una iniciativa, una bonificación al daño, todos los números se supone que son de personajes que son muy perfectos, personajes que se buscaba con ellos la perfección, que fueran chachi pistachi. Pues aquí tenemos cómo funciona todo el tema de los alfa, cómo podemos utilizarlo. Aquí
Aquí nos viene un ejemplo de personaje, de cómo hacer un personaje, por si tenéis cualquier duda, cómo repartir los puntos que tenemos para las características y cómo repartir los puntos que tenemos para las habilidades. Aquí tenemos todo lo que sería el personaje, la historia, que podemos crearla, la complicación, los conceptos, los hitos, las 4 características, las 7 habilidades. Todo esto va a ir desarrollándolo a través de este ejemplo. Está muy bien hecho. Y ya entraríamos en lo que sería el sistema. Esto serían las motos, que ahora os la explicaré un poquito más dentro del sistema. El sistema, como ya os he dicho, el sistema hitos. Para los que no conocéis, el sistema hitos es súper sencillo. Cogemos 3 dados de 10 caras, tiramos los 3 y cada uno de los dados va a marcar un elemento distinto. Va a estar M minúscula, que va a ser el valor menor de los 3 que hayamos tirado, del resultado de los dados que hayamos tirado, va a estar la C, que va a ser el dado central, y va a estar la M mayúscula, que va a ser el mayor. Pues la inmensa mayoría de lo que tendremos como resultado dentro de las tiradas del sistema hitos va a ser una habilidad más una característica más el dado central en una tirada de 3. Tan sencillo como eso. Ahora, vamos a tener unos críticos y unas pifias. ¿Cómo consigues un crítico? Pues haciendo esa tirada de dados, consiguiendo que 2 o 3 de los dados que hemos tirado sean un 10, den un resultado de un 10. ¿Cómo conseguimos una pifia? Pues 2 o 3 de los dados que hemos tirado tienen un 1. Tan sencillo como eso. Esas tiradas que vamos a hacer las vamos a enfrentar a una dificultad. Las dificultades serán impuestas por el director del juego. Ahora enseñaré la tabla número 1, que es la tabla de dificultades. Tenemos otro tipo de acciones. Las pruebas enfrentadas, pues hacemos tirada un jugador frente a otro jugador o un jugador frente al director del juego. Las pruebas de acción prolongadas, marcadas por el director del juego, si tenemos una acción, por ejemplo, de tenemos que empujar un coche y tenemos que hacerlo 4 veces, o para ver cuántas veces tenemos que empujarlo, pues todo eso viene a través de las pruebas de acción prolongadas. Las pruebas de acción prolongadas también podemos asociarlas a las acciones conjuntas. El ejemplo que os he puesto de empujar un coche. No es lo mismo empujarlo uno que empujarlo varias personas. Pues a esa tirada que tenéis que hacer de fuerza, de tal, lo que sea, lo que os imponga el director de juego, más la suma de los varios personajes, tendrá lugar a estas modificaciones. Es decir, 2 personas más 5, 3 personas más 9, 4 personas más 12, que enfrentarás para igualar o superar a la dificultad que te ha puesto el director de juego y ver si consigues o no la acción. ¿Cuáles son las dificultades? Pues esta que tenemos aquí. El director de juego marca la que él quiera. Es decir, si es una acción que puede ver sencilla, marcará una fácil. Si es una acción que es muy compleja, os dirá que es extremadamente difícil. El valor medio siempre va a ser este de aquí, pero no tiene por qué ser ese. Siempre va a oscilar entre un rango. Es decir, una acción fácil necesitas un resultado de característica más habilidad más dado central que oscile entre 8 y el 12. El valor medio siempre será el 10. Una acción fácil, tened en cuenta que un dado de 10 caras más lo que tengas en la habilidad más lo que tenga las características, es muy sencillo que dé un 10 o que dé más. Con lo cual es una actividad sencilla para cualquiera. Vamos complicándolo. Un 15 que oscila entre el 13 y el 17. Un reto para alguien normal, pero algo sencillo para una persona entrenada. Pues así iremos ampliando la dificultad, iremos subiendo la dificultad dentro de las tiradas, dentro de lo que necesitamos en la característica y la habilidad, para conseguir el objetivo de lo que necesitamos en el momento concreto. Como os he dicho antes, el sistema hitos se genera también, una de los elementos más importantes que tiene son los aspectos. Los aspectos, al igual que en el sistema Fate, al igual que en el sistema Savage Worlds, son elementos concretos que suceden en la partida. Aquí habla de 4, para mí falta uno que es el elemento temporal, el aspecto temporal. Pero aquí tenemos los aspectos propios, que son los que marcan al personaje concreto. Aspectos ajenos, los de los otros. Aspectos de la ubicación, donde nos encontramos. Aspectos implícitos, pues todo lo que se refieran a elementos concretos del juego. Por ejemplo, si tiramos una granada, el ejemplo que nos pone aquí es magnífico. Si tiramos una granada, no hace falta decir que si nos explota cerca, todos nos quedaremos sordos durante un tiempo, escucharemos el pitido. Pues eso es un aspecto implícito, un aspecto que afecta, en este caso, a un elemento concreto del juego. ¿Cómo se activan? Pues lo que os he dicho, con los puntos de drama. Gastamos puntos de drama para afectar a una tirada positivamente, afectar a una tirada negativamente, introducir un elemento narrativo. Imagina, por ejemplo, el ejemplo que nos pone aquí. Nos caemos por una ventana, pues invoco un aspecto, en este caso introduzco un elemento narrativo para decir que había un toldo, me caigo encima del toldo y no me hocico, no me mato. Tengo unos beneficios frente al daño que me puede hacer con esa caída, tan sencillo como eso. Si no nos quedan puntos de drama, el sistema de hitos se caracteriza porque podemos agotar los aspectos. Es decir, todos esos hitos que yo tengo los intento asociar a la acción que tiene que suceder, y si no tengo los puntos de drama, lo que hago es que lo tacho. Y en tanto que el director de juego no me lo permite, que suele ser al final de la siguiente sesión, al inicio de la siguiente sesión, perdón, no lo voy a recuperar. Aquí tenemos los aspectos temporales, que los separa de estos, que son elementos concretos que suceden en un momento. Típico aspecto temporal. Me tropiezo y estoy peleando con uno y estoy peleando desde el suelo. Pues tengo o aumento la dificultad o tengo una serie de perjuicios que serían un aspecto única y exclusivamente temporal. Entramos en el combate y la acción. La secuencia de combate,
ver si en un primer momento tenemos a alguien que está despistado para tener una serie de bonificaciones, hacemos la prueba de reflejos más combates más la tirada de dado central, que es lo habitual de esto, vemos los bonificadores, vemos tal, y con carácter previo a generar lo que sería el combate en sí, tenemos que calcular la iniciativa, que es tirar el dado, los 3 dados, central más el valor de iniciativa que tengamos dentro de nuestra hoja de personaje. Pues hacemos de más a menos y ese será el orden en el que van desarrollando las distintas acciones de combate los personajes. El ataque, lo que os he dicho, no tiene mucho más secreto. Reflejos más combate más dado central. Aquí tenemos todo esto, los críticos y pifias que funcionan exactamente igual, las bonificaciones al daño que vienen marcados por la hoja de personaje, la resistencia al daño, y es que no es lo mismo que nos peguen un tiro a cuerpo descubierto a que nos peguen un tiro en un traje de Kevlar. El daño que tendremos generará una resistencia al daño que se restará del daño que nos ha producido la acción del enemigo. O si somos nosotros que estamos atacando a un enemigo. Las armas y daño. Una característica que tiene el sistema Itos, y de hecho también lo tienen todos los sistemas indie, es que no se centra mucho en tengo un revólver G44 que tiene 6 balas. No, o sea, eso da igual. Una pistola es una pistola. Y me da igual el modelo que sea, me da igual todo eso. Una recortada es una recortada y me da igual el modelo que sea. ¿Qué quiere decir eso? Pues que a la hora de plasmar el daño que vamos a utilizar dentro de los combates, va a ser mucho más sencillo la utilización de los mismos. De tal manera que animales pequeños, enjambre de alimaña, pues nos hace un punto de daño. Ataque sin arma, resultado del dado menor de esos 3 que hemos tirado. La tirada que hemos hecho de los 3 dados sirve para marcar si cumplimos la acción en la suma de dado central más características más habilidad. Si hacemos eso, esa misma tirada nos va a servir para marcar el daño que hemos conseguido en caso de obtener el resultado positivo en la acción. Aquí tenemos, por ejemplo, armas cuerpo a cuerpo ligera, un cuchillo, un puñal americano, un taser, pues el resultado del dado central, ese va a ser el daño que vamos a realizar. Pues aquí tenemos resultado de daño mayor y ya sumas de daños. Es decir, por ejemplo, un lanzacohete, una ametralladora, una granada, pues la suma de los 3 dados es el resultado que hemos hecho. Si sale positivo, pues sumaremos el valor de los 3 dados, el menor, el central y el mayor, y ese será, la suma de los 3 será el daño que hemos producido con este ataque de una granada, de una ametralladora, de un lanzacohete, etcétera. Otras fuentes de daño, pues, ¿qué pasa en las caídas? ¿Qué pasa en la asfixia? ¿Qué pasa en los fuegos y las explosiones? ¿Qué pasa con los venenos? Aquí cómo nos afectan, si nos caemos de una altura de otra, el daño que nos hacemos. Aquí el tipo de explosión que hemos tenido, los venenos, aquí todo esto. Aquí tenemos el daño por fuego, que tenemos en todo esto, es decir, esto es echarle un vistazo. Persecuciones, una pequeña regla de persecuciones, la salud cómo funciona, nuestro personaje está sano, si nos hieren tenemos que hacer una comprobación con el aguante que tenemos que ver la resistencia al daño, los puntos de vida que tenemos, todo eso. Nuestro personaje puede estar sano, puede estar herido, que tiene unas penalizaciones, puede estar incapacitado, que tiene peores penalizaciones, está moribundo, tenemos que superar una tirada de dificultad, si la conseguimos superar nuestro personaje sigue vivo, si no fallece, un daño consolidado, que es que nos han hecho un daño bastante gordo y tenemos esas secuelas para toda la partida, es decir, todos los elementos que vamos a tener en este sistema Itos, la curación cómo funciona, unas reglas especiales contra los secuaces, un secuaz no puede producir un daño masivo, es decir, si supera el daño al aguante que tenemos no nos va a matar directamente, no nos va a mandar a ese estado de moribundo, no vamos a perder todos los puntos de resistencia, no puede matar a un personaje salvo que lo obligue el juego, es decir, tiene los secuaces como un juego más peliculero, un juego más orientado a vamos a ir desarrollando los elementos narrativos y que no nos maten en los 5 primeros minutos de partida, pues tiene esta serie de prebendas respecto de los secuaces, los masillas que llamo yo en las partidas. Aquí tenemos la evolución del personaje, los equipos de última tecnología. Evolución de personaje es lo que serían las subidas de nivel de los juegos tradicionales, de Dungeons and Dragons y todo eso. Aquí tenemos toda una serie de elementos que van a modificar, no todo se basa en ciberimplantes, podemos tener también una serie de elementos que van a mejorar nuestras partidas, van a mejorar nuestros combates. Los vehículos, qué tipo de vehículos vamos a tener, los conceptos que tienen, los tamaños, cada vehículo tiene su propia ficha, vamos a tener los pequeños que son las motos, los URS, vaya, las conocidas como URS, los coches, conocidos como VTOL, las Valkyrias, que son unas ambulancias grandes, los camiones, es decir, todo eso, vamos a tener una estructura típica, los daños, ya os digo, cada vehículo va a tener su propia ficha. Los daños que van a producir los vehículos, la movilidad, el equipamiento, los blindajes, pues todo eso es lo que viene. Ciberimplante y ciberneurosis, el desarrollo de cómo nos afecta el ir desarrollando nuestro personaje en cuanto a le pongo más cosas mecánicas. Una cosa que está muy chula del juego es que a lo largo del manual nos vamos a ir encontrando publicidad de distintos elementos que van asociadas a muchas de las aventuras que te incluye el propio manual y que se le dan una ambientación en plan como si fueran anuncios, potenciadores musculares, Pharaoh's Dream. Los estibadores mecánicos te han quitado el trabajo, puedes recuperarlo con los nuevos potenciadores musculares Pharaoh's Dream, instalados en hombros, brazos, piernas, es decir, como si fuera a tipo publicitario. Aquí tenemos cómo funciona por dentro un VTOL, un vehículo.
VTOL son vehículos que flotan, se llaman Vertical Takeoff Landing, una cosa así. Y ya entramos en la ambientación. Quiero que veáis una cosa. Esto es lo que sería la mecánica del juego. Todo esto es el sistema. Es decir, la suma de sistema más personajes. Este mostrenco es la ambientación del juego. O sea, tenemos un chorro de páginas para meternos dentro de lo que sería el mundo de Nuevo Detroit en el año 2066. Obviamente os lo voy a tratar muy por encima, bastante entrado dentro de lo que sería la mecánica del juego, pero lo que sería el tema de la ambientación lo voy a tratar muy por encima. Chicago, año 2066, nos explica cómo... Nos implica, madre mía, cómo estoy yo hasta ahora. Son las 2:30 de la mañana, ¿vale? Bueno, aquí tenemos... Esto sería un VTOL, los vehículos flotantes, aquí tenemos los coches antiguos, esto se supone que sería un vehículo de Nuevo Detroit en el viejo Detroit. Fijaros que está hecho fosfatina, la gente por la calle echa un guiñapo, los vehículos volcados, todo hecho un desastre, las pintas por todos lados. Pues esta es la diferencia que existe entre el nuevo Detroit y el viejo Detroit. Empieza explicándonos cómo funciona el mundo del año 2066, una evolución histórica, cómo han ido sucediendo las guerras, quién ha ido ganando, el incidente de Toy Hall, el Marshall 2.0, cómo se dio dinero a una serie de causas, qué sucede en la actualidad. Aquí tenemos una cronología de sucesos importantes que fueron sucediendo a lo largo de los años. Aquí tenemos cómo nace el Detroit actual, el nuevo Detroit del año 2066, cómo hubo una bancarrota tremenda que lo mandó todo al garete, la crisis energética, un crack en la economía. Aquí va desarrollando todo eso, el proyecto Alpha, eso que os he comentado de los seres perfectos, cómo está Detroit en la actualidad, cómo lo gobiernan las corporaciones y cuáles son esas corporaciones, cómo funciona Omnicorp, cómo funciona el Trauma Inc., cómo funciona Take Care, la filosofía de cada una, la Gaia Inc., la Hyundai Ford, Factibles, la Kitsune, como tenemos las empresas japonesas, tenemos Naginata Saibatsu, tenemos Kitsune Inc., empresas muy gordas, muy importantes, Real American Inc., Wyvern, Extreme TV, que es una cosa muy graciosa que tiene el juego, que os lo explicaré ahora cuando llegue a un personaje. Los servicios que tenemos, vemos como en este universo distópico cada vez los servicios son más exiguos, los servicios gratuitos, como el servicio sanitario se va privatizando paulatinamente, como los viejos Detroit, en viejo Detroit los centros de salud que hay se basan principalmente en la beneficencia, como no tienen casi medios, como si quieres asegurarte que tengas una sanidad en condiciones, tienes que pagar, tienes que pasar por unos seguros, tienes que contratar unas pólizas. Todo esto en los centros de salud te dice que frente a los de viejo Detroit, los centros de Nuevo Detroit están guapísimos, súper modernos, con los mejores profesionales. En viejo Detroit hay 4 desgraciados que están ejerciendo por amor al arte. El sistema judicial te dice que es asquerosamente corrupto, que abogados y procuradores son de pago y siempre van a estar de parte de la empresa, que los mismos procuradores y abogados, lo que llamamos los juristas, la postulación, te la da la misma aseguradora, con lo cual siempre van a ponerse del lado de la aseguradora. Directrices, leyes, normativa, el sistema penitenciario, te explica cómo va, la seguridad ciudadana, te dice que el DPD, el Detroit Police Department, cada vez está más exiguo, no tiene recursos, han tenido que acudir, la gente que quiere tener algo de seguridad han tenido que acudir a las Trauma Units, que ahora explican en qué consiste, los bomberos, dice que los bomberos cada vez peores medios, que los Trauma Units son los que tienen los buenos medios, la educación cada vez más privada, los transportes privados, las obras públicas cada vez más exiguas y derivadas en la contratación privada, recogida de basuras poquísimas, servicio de aguas poquísimas, todo eso, telefonía e internet súper controlado, los medios de comunicación súper controlados, sirviendo al sistema, salvo en determinados casos como es D3, ahora explicaré quién es ese personaje, cómo funciona todo el tema de los ciberimplantes, te lo incorpora ya temáticamente en el juego. Aquí tenemos por ejemplo a este tío D3, que se supone que es un periodista totalmente, digamos, independiente, que no depende del sistema. Y ya aquí os entro en un elemento importante. A lo largo del manual nos vamos a ir encontrando una serie de personajes. Estos personajes son los PNJ, que podemos utilizarlos nosotros dentro de la partida con todas sus propias características. Aquí tenemos las características, las habilidades, aquí tenemos todo lo que trae el personaje, los hitos que tiene, la complicación que tiene, los recursos, el City Chip, que es un chip que ahora explicaré en qué consiste, toda su historia, una descripción del personaje y la ilustración, la humanidad que tiene, el transhumanismo que tiene. Y podremos meterlo dentro de propias partidas que nosotros hayamos hecho o van incorporados dentro de unas partidas que trae el propio juego a modo de partidas ya hechas para que sea tirar el juego lo alto de la mesa y jugarlo. Seguimos con la ambientación, el City Chip. Todos los personajes se supone que tienen un City Chip, que es el chip de ciudadanía, que es el que les marca, pues... es como si fuera un DNI, pero ya lo tenemos todos incorporado dentro de nuestra cabeza. Se supone que está en el occipital, si no me equivocaba, está en la base del cráneo. Justo por encima de la nuca. Ahí tenemos nuestro City Chip.
La Citibank, que es algo muy parecido para la gente que va pasando de Nuevo Detroit a Viejo Detroit, que es una banda temporal que te pones en el brazo, un bracelete, cómo funcionan las financiaciones, las telecomunicaciones, las redes sociales, todo eso, el armamento, la energía alternativa, los vehículos, la domótica, la tecnología doméstica. Seguimos con las drogas, cómo funcionan las distintas drogas, cómo funciona Detroit, cómo se dividen determinados barrios, está el viejo Detroit y el nuevo Detroit, cómo se dividen distritos cada uno de esos barrios, nos entra en cada uno de esos distritos que podemos ir asociando al mapa que tenemos aquí en el propio juego. Aquí tenemos el mapa, aquí tenemos el muro ese que se separa nuevo Detroit de viejo Detroit, lo vemos aquí. Pues nos va entrando distrito por distrito, barrio por barrio, nos va explicando todos y cada uno de los barrios y distritos de Nuevo Detroit y de Viejo Detroit. Te dice que hay barrios que están controlados por la gente, por mafia. Aquí tenemos, por ejemplo, otro personaje que es Chandra Bailey, que es la alcaldesa de Detroit. Aquí tenemos toda su vida. Está asociada a una historia que está guapísima, que hay un malo que se llama el Tecnobarón, que la secuestra en un sitio, está chulísimo, la deja retenida en un sitio. Esa historia es muy, muy, muy guapa, esa la he jugado. Aquí tenemos noticias de D3, noticias así objetivas, el departamento de policía, aquí tenemos Francis Salieri, tenemos distintos personajes, este es el jefe de policía, que es un policía corrupto. Aquí tenemos una cosa, los que conocéis el mundo de No Solo Rol, habréis leído alguna vez de Isabel Díaz Sagaluga, que es uno de los principales personas que aportó ideas para este juego. Pues tenemos aquí a Isaías Sagaluche, y es que es una cosa muy graciosa. A lo largo del libro te vas a encontrar muchas referencias a películas famosas, actores famosos, a elementos que nos van a hacer sonreír a los que nos gusta todo el rollo este revival y todo eso. Este personaje es un médico, un gigoló, un guiño bastante fuerte a Ismael. Aquí tenemos los barrios, aquí tenemos una serie de personajes de PNJ que no tienen una ilustración, pero nos viene resumida toda la hoja de lo que sería el personaje, todas las características que tiene. Un anuncio de Omnisecuritas, pues aquí vamos viendo todo esto. Uy, esto no tiene que estar aquí. Reverendo Johnson, es que me voy marcando para cuando voy jugando misiones y todo eso, cuando voy jugando partidas, señalo concretamente donde se encuentra la hoja de los personajes que tengo en la aventura concreta. Aquí tenemos a Reverendo Johnson, pues así vamos a ir viendo todo un casco porro de personajes, de barrios, de distritos, que no tenéis por qué estudiaros desde el principio, no tenéis que echarle un vistazo si queréis, una lectura rápida desde el principio, pero ya cuando vayáis a las aventuras concretas, o si queréis desarrollar una aventura en un sitio específico, ya mirad ese distrito, mirad ese barrio. Por ejemplo, aquí tenemos un individuo que tiene muy poca humanidad frente al transhumanismo. Aquí vemos a este picharrandanga que tiene una sierra en vez de mano, tiene un implante en los ojos, tiene implante en la cabeza, tiene implante en la boca. Este personaje es tiene que estar bastante loquillo porque tiene poca humanidad y mucho transhumanismo. En este caso es un traficante de implantes. Aquí tenemos más distritos, aquí tenemos ilustraciones chulas. Aquí tenemos, por ejemplo, Scrapper, que es exactamente igual que el anterior, tiene mucho transhumanismo, tiene poca humanidad. Y aquí tenemos a Quack. Estos dos personajes están asociados, están muy chulos, la verdad, están también asociados a una de las historias que trae, una de las 73 aventuras que trae el juego. El Tecnobarón, que es un malo, se supone que de un grupo de neonazis, que se llaman los Ironsides, que están en una barriada de un distrito de Viejo Detroit. Está chulísimo, tiene unos implantes en la vista. Aquí tenemos más personajes, más distritos. Por favor, mirad a este individuo, a ver si os recuerda algo. Y sobre todo, mirad a este individuo. No me digáis que no se parece a alguien. Samuel Weiss, ¿vale? Y Jack McCoy, ¿vale? Jungla Cristal. Bueno, pues aquí tenemos distintos personajes. Breaking Chains es una cosa de un PNJ que os voy a enseñar ahora, que está chulísimo. Se supone que hay campeonato en plan Mad Max 3 y cosas así, que hay un programa de televisión. Este es Cabeza Luminosa. Cabeza Luminosa es el director de un programa, el presentador de un programa, que lo que hace es sacar gente presidiaria y cosas así, a que se líen a torta entre ellos y se maten. Y se emite por la tele en una cadena que se llama Extreme TV. Esta la verdad es bastante chula esa historia también. Fijaos que espeluznante el anuncio. El oxígeno que respira tu hijo está contaminado, se ve aquí las dos personas súper felices y el niño con la máscara puesta. Gaia es la única empresa del sector con máscaras infantiles, confía en nosotros, tal. Pues así nos vamos encontrando mensajes de estos espeluznantes. Aquí tenemos Mike Easton Ketsi, el gran jefe Pontiac, un personaje que está muy chulo en una de las aventuras, es un jefe nativo. Pues así nos vamos a ir encontrando toda una suerte de ambientación, de personajes. Fijaos la cantidad de personajes que hay, que vamos a poder utilizar, de PNJs. Celeste Bennett, aquí hay otros personajes, Cereale Wyvern, aquí tenemos a Nancy Lewis, una policía buena, aquí tenemos a Dafter, que por cierto es la pareja de 3,
Seguimos pasando por aquí. Me ha quedado muy Sálvame ese momento, la verdad. Muy Sálvame de Chicago 2066. Da Vinci, que son entidades virtuales que se supone que son inteligencias artificiales que son tan desarrolladas que se les crea un personaje per se. Tienen sus rollitos, son cuerpo holográfico, drones de seguridad, todas las características las tenemos aquí. Obviamente, al no tener cuerpo, al no tener una forma física, no tienen humanidad y no tienen transhumanismo, porque ya son máquinas per se, son programas informáticos. Aquí tenemos todo esto, Kitsune. Fijaos el muchacho corriendo por la cinta con la pierna biónica. El detalle tan gracioso que tiene. Aquí vemos más noticias. Fijaos la cantidad de sitios que hay, la cantidad de personajes que hay. Cuando os he dicho que hay juego aquí para rato, no estoy exagerando lo más mínimo. Trabajador alfa. Lo que os he comentado del proyecto alfa ese de gente súper perfecta. Aquí tenemos el ejemplo de un trabajador alfa. Aquí seguimos. Aquí tenemos cómo los robots son biónicos y toda la pesca. Aquí tenemos distintos personajes. Aquí tenemos Ariadne Übermensch, por encima de los hombres, por encima de la humanidad. Un personaje que hay también, que es un alfa. Una insurgente. Aquí tenemos a Eviscerador, que es un personaje bastante peculiar. Humanidad 3, transhumanismo 6, como podéis ver por razones obvias. Y ya entramos en lo que serían las Trauma Inc. Todo esto que os he enseñado es ambientación de qué hay en Detroit. Pues dentro de Detroit del año 2066 ya nos encontramos aquí en las Trauma Inc. Y es que las Trauma Inc., que es en torno a lo que va a girar nuestro juego, la Trauma Inc., que es lo que lleva las Trauma Unit, que es la empresa que contrata las Trauma Unit, son distintos grupos de respuesta en momentos concretos. Es decir, vamos a tener determinadas incidencias de las pólizas que contrata la gente, que cuando parten una tarjeta, dependiendo del tipo de póliza que tengamos, lo que consiste básicamente es, tengo un problema, me están atracando lo que sea, tengo la póliza contratada de los robos, pues parto una tarjeta que tengo y automáticamente existen una serie de unidades trauma que están rondando por la ciudad y la que esté más cercana va a venir corriendo en mi auxilio. No es que sea únicamente un médico o tal, no, hay un médico, puede haber bomberos, puede haber conductores, puede haber jefes de unidades de seguridad, puede haber de todo dentro de las Trauma Unit. Aquí nos explica cuál es la historia, dónde comienzan las Trauma Unit, cómo funciona su día a día. Aquí tenemos la sede central en Detroit, nos explica cómo funciona. Aquí en la zona de donde están tranquilos esperando a que los llamen, cómo funcionan las clasificaciones. Reciben las llamadas cuando parte la tarjeta, ese asegurado recibe la llamada a través de Andrea, que se supone que es una inteligencia artificial que los llama para cada momento concreto y se supone que es un poquito específico para cada una de las distintas Trauma Unit. Andrea se adapta a cada una de las distintas Trauma Unit. Cuál es el protocolo de actuación que tienen, cómo aceptar o rechazar una emergencia, cómo no son gente rica, son gente que por diversas razones pues tienen que meterse en las Trauma Unit y hay momentos en que tienen que hacer cosas que no querrían, pero como necesitan dinero y no quieren penalizaciones, tienen que coger emergencias que no les gustan, cómo funcionan las distintas unidades, cómo crear las unidades de trauma, esa hoja que os he enseñado al final de la unidad TU, el concepto de grupo, la cohesión, la compenetración, de qué se conocen, si son amigos desde que eran pequeños, si se han conocido en la academia, cualquier cosa así, los perfiles profesionales, qué tipo de personaje vamos a tener dentro de la unidad trauma. Podemos ser un piloto, un médico, un agente de seguridad, un cibertécnico, un bombero, un correturnos, que se supone que es un personaje que no pertenece, que no es más o menos fijo dentro de las Trauma Unit, sino que va oscilando entre los distintos puestos. Las dotaciones básicas, que tiene mínimo una unidad trauma, un traje blindado, una pistola, una porra eléctrica, una escopeta, el escudo antidisturbios, la manguera contra incendio, granadas, material médico. Aquí tenemos un ejemplo de unidad Trauma Unit y te vienen los personajes pregenerados. Tenemos aquí a Gail Weather, que es un periodista extremo. Tenemos aquí a Christina Wang, que es una médico residente. Tenemos a Steve Austin, Stone Cold, me encanta la WWE. Tenemos aquí a Stone Cold, que es una operaria de emergencia. Tenemos a un cibertécnico. Y tenemos a este personaje que me encanta, que es Tilda, que si os fijáis tiene un pie biónico. Este fue un personaje con el que jugamos el otro día. Ella es la piloto, es la que lleva el VTOL o la que lleva las motos. Tenemos a un paramilitar que hace las funciones de defensor del grupo, el que salía a tiros con todo el mundo. Aquí tenemos los distintos tipos de póliza, depende de si pagas más o pagas menos, vas a tener más cobertura o menos cobertura, los tipos de tarjeta, las negras, las ambulancias negras que son los robos de carne, existen unas unidades especiales que son las Valkyria, que tienen unos VTOL, unas ambulancias especiales, son gente más preparada. Aquí tenemos distintos personajes Valkyria, aquí tenemos una piloto de Valkyria, que es Clara Vald. Aquí tenemos perros viejos, aquí tenemos, ya os digo, todo tipo de personajes que vamos a utilizar en las partidas de nuestro Trauma Unit.
Narración. Esto exclusivamente para el director de juego. Recomendaciones, cómo meter gente, cómo sacar gente, cómo el mismo juego te recomienda que vayas cambiando de director de juego, que no sea siempre el mismo. Cómo generar una trama, porque este es un juego orientado principalmente a los one-shot, a las partidas de pocas sesiones, pero aquí nos viene un resumen de trama. Si queréis seguir esta trama, pues vais hilando distintas partidas para ir desarrollando toda una historia dentro de este Trauma Unit. Experiencia diferente y destinarse a labores sociales, destinarse a la ley y el orden, destinarse a jugar fuera de la ley, todas estas recomendaciones. Un generador de salidas. Como os he dicho, si no tenéis bastante con las que trae el juego, con las que os podáis imaginar, podéis generar una partida en algo tan sencillo como hacer una tirada de 3 dados de 10. El primer dado de 10 se refiere a los sujetos. Si sale un 5, pues un mafioso. Debido a su naturaleza delictiva, su integridad se ve, es decir, a quién tenéis que ayudar, en este caso sería un mafioso. Si sale en la emergencia un 8, pues por ejemplo hay que trasladar al mafioso, y el tercero en la complicación. Sale un 9. Hay que trasladar a un mafioso con una doble emergencia. La salida se complica cuando la Trauma Unit y ya tienes ahí la base para empezar tu historia. Ya a partir de ahí el director de juego te irá desarrollando la historia para hacer esta salida. Ahora, pasamos a las propias salidas que nos trae el juego. Son un poquito más que semillas de aventura. Son historias un poquito más desarrolladas y que tenéis que tener en cuenta una cosa. Te dice la ubicación, te dice quién es el cliente, el número de póliza, que realmente a efectos de juego es más, más ambientación que otra cosa. Pero te dice que el cliente será Chandra Bailey, ya sabes que tienes que irte al personaje de Chandra Bailey. Te dice que la ubicación es Viejo Detroit, en el distrito de Coleman, en el barrio de Rainley. Y ahora te dice cuál es el motivo de la emergencia, cuál es el modo de actuación, qué observaciones debemos tener, y ahora te divide en distintas escenas la emergencia que tenemos que jugar. Pues así hasta 73. Fijaos en la cantidad de aventuras, cada una de su padre y su madre. Algunas están chulísimas, unas son más flojillas, otras son brutales. Hay algunas que me encantan, hay una de los mendigos, que están quemando los mendigos, que es que está impresionante esa aventura, está guapísima. Pues así hasta 73. Dentro de estas 73 aventuras, pues jugáis la que queráis. Fijaros, a razón de 2, 3, 4 horas de partida por cada una de las aventuras, fijaros si tenéis aquí horas de juego. Más el rollo de meterle las salidas con el generador de salidas, más la trama, más la propia aventura que vosotros os podéis inventar. Antagonistas, pues os dice aquí los agentes del DPD, quién son el Detroit Police Department, aquí tenemos personajes, aquí tenemos asesinos a sueldo. Por favor, no me digáis, además es que es Leonescu. No, creo que no lo he dicho nunca en otro vídeo de fase de mantenimiento. Mi película favorita a años luz de la siguiente es León el Profesional. Me parece una obra maestra de película. Grandísimo el papel de León. Aquí tenemos los más personajes para poder jugar con ellos. Aquí tenemos más distintos secuaces que vamos a utilizar también. Aquí tenemos a todos los malos que vamos a ir teniendo. Si tenemos, por ejemplo, una aventura con... ¿qué os digo yo? Con un grupo de pandilleros, pues aquí tenemos a los lunáticos, que son pandilleros desquiciados. Podemos utilizar a estos para ir peleando contra ellos. Legionarios negros, pues si estamos en una partida contra los Ironsides, por ejemplo, pues tenemos aquí a los legionarios negros, a la Black Legion. Podemos ir utilizando estos personajes como secuaces para ir enfrentándonos a ellos en las distintas partidas. Tan sencillo como eso. Pues fijaos todo lo que tiene esto de gente. Aquí tenemos los Ironsides, los supremacistas, aquí tenemos fanáticos religiosos, aquí tenemos sicarios. Ya os digo, todo esto que estáis viendo, todos y cada uno de ellos tienen una representación en cada una de las 73 aventuras, pero podéis utilizarlo para cualquier otra aventura que os dé la real gana. Miembros de bandas, Kowalski el Cuchillo, que es el líder de la banda púrpura, si no recuerdo mal. Aquí tenemos personajes y tal, aquí tenemos un montón de cosas, mercenarios, aquí tenemos titanes, que son policías especiales y cosas así, aquí tenemos, yo qué sé, tenía aquí de todo para hincharos. Aquí tenéis el mapa de Nuevo Detroit, para ir viendo por dónde os estéis moviendo dentro de la ciudad. Por ejemplo, lo que hemos visto antes, la primera aventura, la de Chandra, la de la alcaldesa, es aquí, que la está reteniendo el Tecnobarón en el distrito de Coleman, en el barrio de Ringley, si no recuerdo mal. ¿Y qué pasa? Que si estáis jugando una de estas aventuras y decís, pues, el Viejo Detroit, el distrito de Rickerston, el barrio de Rivendell, pues, todo eso tenéis aquí en Viejo Detroit, y en Nuevo Detroit tenéis una guía rápida para un índice con los barrios y los personajes para acudir rápido a la página concreta en la que se encuentra el barrio e ir leyendo un poquito todas las partes que tiene el barrio, en que se divide en cada una de ellas, y aquí tenéis todos los personajes que van a salir dentro de las aventuras, acudir a ellos rápidamente. Yo quiero ver, por ejemplo, ¿dónde está? ¿Qué os digo yo? El gran jefe Pontiac, pues me vengo a la página 109, página 109, página 109, aquí tengo al gran jefe Pontiac. Pues esto es un índice de referencia para acudir rápido. Unas últimas palabras de Isaías de Luche, ¿cómo se llama? El doctor Isaías de Luche.
y las hojas de personaje. Y esto es básicamente lo que trae este Trauma Unit. Por detrás, el precio, 40 gallinas. Paso a dar un poquito la opinión de qué me ha parecido este juego. Pero no sin antes hablaros de la pantalla oficial de Trauma Unit. La portada Steve Austin, el Stone Cold. 3 alas, como veis por aquí. Se pone así, chachi pistachi. Y lo que tenemos básicamente son las tablas. Tabla de dificultades, armas y daños, acciones conjuntas, armaduras caídas, explosiones, daño por fuego, daño de vehículos, venenos, ciberimplante y ciberneurosis y todos los tipos de ciberimplantes que hay para cuando lo veamos en la hoja de personaje de los distintos jugadores, saber cuáles son los beneficios que nos aporta y los puntos de drama que tiene cuando quieran subir de nivel. Pues ahora sí, esta es la pantalla oficial y esta es Trauma Unit. Paso a dar la opinión. Pues nada, mozuelos, esto es lo que da de sí este Trauma Unit de Iñaki Raya Bravo, José Antonio González, un abrazo enorme de aquí a los dos, sacado por No Solo Roll, publicado por ellos. Juego de 40 pavetes, materiales ya habéis visto, bastante buena calidad el libro, muchísimas ilustraciones muy chulas. Voy a empezar con las cositas que me han gustado y las cositas que no. Las cositas que me han gustado, la primera de ellas quizás es cosita que me ha gustado y cosita que no. La voy a meter en los dos sitios. Y es el sistema hitos. No voy a entraros en el debate sobre sexo del ángel, de si el sistema hitos es mejor, peor, representa más la realidad. No sé, mira, no... Hay sistemas que te pueden gustar más, sistemas que te pueden gustar menos, pero eso de en plan de el único sistema bueno es el BRP porque los percentiles muestran la perfección. No me da esa impresión. No llevo mucho tiempo el rol, no tengo los conocimientos suficientes como para entrar en ese debate, ni maldita la gana que tengo. Pero yo, por lo que estoy viendo, no. Es decir, vamos a ver, el sistema Ito es un sistema muy bueno, al igual que el sistema Fate o que el sistema Savage World, los principales juegos que existen de estilo indie, para gente que está empezando y que quiere ir orientado no a un sistema de acción. Yo no quiero, quizás no me guste tanto meterme en una dungeon y tiro, no me gusta tanto el rollo Pathfinder, el rollo D&D, porque me resulta, no voy a decir pesado, pero me recuerda a un tipo de juego que a mí no acaba de convencerme, que es el juego MMORPG, que es, como puede ser, ¿qué os digo yo? El tipo de juego Final Fantasy, todo ese tipo de juego, incluso el Pokémon, si me apura. Ese de doy 3 pasos, malo, combate, le gano, sube experiencia, tienen 3 pasos, combate. Se me hace muy pesado, se me hace un cansino, Y o tienes un buen director de juego, como me ha pasado a mí con las veces que he jugado a Dungeons & Dragons, que por suerte he tenido J, que es un director de juego magnífico, o es verdad que el sistema te hace que el juego sea insultantemente cansino, porque es un sistema más orientado a lo mecánico. Hitos, Fate, Savage World no están tan orientados a lo mecánico, están más orientados, tienen un alto componente narrativo. Y ese alto componente narrativo se lo da, uno, la sencillez en el tema de las tiradas de dados. Ya habéis visto que el sistema Hitos simplemente es habilidad más característica, tiro los 3 dados, chimpum, no tiene más secreto, me quedo el dado central. La suma de los 3, supero dificultad, fantástico. Pero tiene un alto componente con el tema de los aspectos, con el tema de los hitos, con el tema de las complicaciones, con el tema de los conceptos principales y con el tema de los puntos de drama. Eso le da la vida al juego, le da muchísimas chispas, es lo que te permite que te meta dentro de la historia lo que sería la ambientación, el irte creando tú, el sentirte partícipe, el no ver como eres parte de unos elementos que te está poniendo un director de juego que te está diciendo este es el mundo, sobrevive a él. No, este es el mundo, sobrevive a él y si quieres readáptalo a través de los puntos de drama. Ese rollo me gusta porque te implica como jugador más dentro de la partida y al director de juego le hace, uno, tener que improvisar más, tener que ver si es bueno o no como director de juego y dos, le echan una mano para no tener que recaer toda la carga de la dirección de la partida, toda la carga de la creación del mundo que recaigan sobre él. Eso me gusta. El sistema de hitos me parece muy sencillo y me parece muy bien desarrollado. Ya habéis visto en el manual que son muy poquitas reglas. El resto de juegos que tiene No Solo Roll, que utilizan el sistema de hitos, salvo por ejemplo Taura, que no lo he visto siquiera, y Cultos Innombrables, que le he hecho un vistazo por encima al libro, pero que ni lo tengo. Pero esto, y me gustaría tenerlo, la verdad, Cultos Innombrables tiene pintaca tremenda. Este sistema de hitos está muy bien para eso, está muy bien para sacar a mesa, para que sea muy fácil, se explica en un pispás, se pilla rápido el concepto.
¿Cuál es la pega que tiene? La que os voy a comentar luego. Para mí tiene dos pegas, que bueno, eso lo dejamos un poquito para luego. Cosas que me han encantado. Me gusta mucho lo que supone el libro. Es decir, todo lo que necesitas viene aquí. Pero no todo lo que necesitas de reglas y tal, no. Es que si quieres crearte una aventura, tienes todo lo mínimo, te puedes meter dentro de cualquiera de los distritos de Detroit, del nuevo, del viejo, puedes desarrollar tu aventura como la Trauma Unit. Está súper bien desarrollado eso, está muy bien hecho el tema de la ambientación, y es que ya habéis visto, son poquitas páginas de sistema y muchísimas páginas de ambientación, y dentro de esa ambientación muchísimas páginas dedicadas a lo que sería, a lo que sería Trauma Inc. y a lo que serían las Trauma Unit. Eso me encanta que tenga 73 aventuras, porque no te da muchísimas horas de juego, y es lo que os he comentado enseñando el libro, es la suma de las 73 aventuras, más la trama de los alfa, más las tramas que te puedes inventar tú, más las aventuras que te puedes inventar tú, más el generador de salidas. Es que es bestial la cantidad de horas que te puede dar una inversión de 40 gallinas. Pero es que no es solo eso, y en esto tengo que coincidir mucho con la reseña de mi buen amigo J. Este manual para mí tiene dos partes claramente diferenciadas. Tiene dos partes claramente diferenciadas porque tiene, uno, lo que sería la idea de la ambientación de ese universo cyberpunk, de ese mundo futurista en el que se desarrolla este Chicago este Detroit en el 2066, y aparte ese pequeño foco que se ciñe únicamente a las Trauma Unit dentro de lo que sería ese Detroit del año 2066. Puedes utilizar esa ambientación para cualquier otro juego. Me recuerda a una ambientación de un juego que todavía no he jugado, pero que ya me he leído, también de No Solo Roll, que es este Distopía. Aquí tiene un rollito también basado en este mundo, no voy a decir cyberpunk, pero sí distópico, se llama la comunidad Lennon, creo que. Aquí te viene todo el tema de ambientación, todo el tema de cómo tienes que ir pensando cómo funciona ese mundo, y aparte tienes otro librillo con las reglas. Son mundos distópicos en el que tú puedes desarrollar toda una suerte de aventura, que es básicamente lo que tiene este Trauma Unit. Es lo que serían las unidades trauma, y aparte todo ese universo de lo que sería esa ciudad del año 2066. Eso me encanta. Tienes muchas horas de juego, y muchas horas de un juego que tiene un sistema bastante sencillo, bastante accesible a todo el mundo, que no se le hace muy pella a la gente que está empezando dentro del mundo del rol, que se adapta rápido, y que a poco que entienda los conceptos abstractos de hito, de complicación, de concepto básico, de punto de drama, a poco que entienda eso, a poco que entienda que no es todo, que no es el feedback, la partida no consiste en el feedback que tú le des al director de juego, sino que es el feedback que le puede dar el director de juego, y que puede haber retrofeedback porque tú le estás creando también la propia historia. Eso está muy chulo, da muchísimas horas de juego. Peguillas que veo a este sistema: el propio sistema hitos. Y voy a entrar muy brevemente en la crítica que le hago. Primero, es un juego orientado principalmente a los one-shot. Por mucho que diga que puedes crear una trama, que tal, no sé qué, los personajes no crecen como podrían crecer, no suben de nivel, si me permitís la expresión. No suben de nivel como podrían subir de nivel en juegos como Dungeons and Dragons, en todo lo que sería el sistema de ID. Incluso hay un propio juego de No Solo Roll, un juego que tiene buena pinta, la verdad, dentro del sistema quinta, porque es que básicamente es el sistema quinta, pero con un universo totalmente creado, el mundo de Boldor. Que os hablo de Resurgir del Dragón. Pues todo ese mundo, un sistema de juego, sí te permite el desarrollo de los personajes, sí te permite mejor llevar una campaña, y que esa campaña se plasme realmente en tus personajes. Tus personajes van creciendo y van siendo mejores. ¿Qué pasa? Que al restringir muchísimas cosas, al quitar muchísimas cosas, al dejarlo todo en habilidades, características, hitos, conceptos y complicación, no tienes mucho margen de maniobra a la hora de crecer los personajes. Entonces te vas a encontrar que lo más que puedes hacer es cambiar puntos de un sitio en otro, subirle un punto de aquí, subirle un punto de allá, cambiarte un ciberimplante. No es realmente una subida de nivel, es una falsa subida de nivel. Es el mismo problema que tiene el sistema Fate, en su variante básica, en su variante acelerada. Es un sistema, por ejemplo, que es un problema que no tiene para mí, desde mi humilde punto de vista, el sistema Savage World. Savage World sí soporta muy bien la subida de nivel de los personajes, aguanta mucho mejor lo que sería una campaña. Este juego no está orientado a las campañas, creo. No está orientado a las campañas desde el mismo punto y hora en que te viene una semilla de trama, donde te viene un poquito del tema de los alfa, vas a tener este punto, este punto, este punto, este punto, este punto.
pero lo gordo son las 73 aventurazas que te mete, cómo te desarrolla todo esto, te dice, tienes todo esto para hacer tu aventura, céntrate en un sitio, o si quieres créate una propia campaña, pero que sepas que en la campaña los personajes no van a crecer mucho. También fijaos que es un juego que no está destinado a que los personajes mueran, es un juego totalmente peliculero, en el sentido de que, joder, es que los únicos que pueden matar son los jefes. Los secuaces no pueden mataros, salvo que lo explique la propia historia, salvo que esté justificado dentro de la propia historia. No pueden haceros un daño, no pueden crearos un daño consolidado, no pueden haceros un daño masivo, no pueden haceros unas jodiendas muy grandes. Se supone que eso es para los malos malotes, para el momento oportuno, en plan peliculero de estamos en los 30 últimos minutos de película, ya aparece el malo final y tenemos que enfrentarnos a él en esa batalla súper épica. Es un juego peliculero en ese sentido. Si te gusta este tipo de juegos, si lo que vas buscando es eso, y no buscas un juego que sea inmersivo en el sentido de vamos a estar un año jugando una campaña y vamos a ir recorriendo el mundo o entrando dentro de mazmorras, ir recorriendo las ciudades y salvando a la princesa. Aquí tenéis una emergencia, alguien ha roto la tarjeta, Andrea os ha dicho que tenéis que correr para tal sitio y tenéis que daros de toñas por ser los primeros que lleguen, por evitar que no llegue una Trauma Unit pirata y os levante la emergencia, cobrar a final de mes, cumplir bien lo que se os está pidiendo, si tenéis que salvar a una persona, que no se muera la persona porque vais a tener penalizaciones, y todo eso llevado a lo que serían pequeñas partidas, no voy a decir pequeñas partidas, sino partidas de 2, 3, 4 horas, con distintas aventuras, con salida de las Trauma Unit, con cohesión dentro del propio grupo, dentro de la unidad Trauma, y todo ello llevado en 3, 4 jugadores, que es lo perfecto, más el director de juego, Trauma Unit es muy recomendado. Si seguís esas pautas, si os gusta el mundo distópico, así en plan Johnny Mnemonic, que en plan Minority Report y todo eso, si os gusta esta ambientación, este juego os va a gustar mucho, créanme. Porque el sistema lo permite, porque la ambientación lo permite y porque el juego está muy guapo y tenéis muchas horas de juego aquí dentro. Ay, madre mía, qué tochaco de vídeo me ha quedado. Cositas que queréis decirme. Crítica constructiva, crítica destructiva. Si os gusta el sistema ITO, si coincidís con las pequeñas críticas que le he hecho, por favor no me hagáis una disertación de 200 renglones, no me vengáis la policía del rol a decirme que el sistema ITO es una mierda, porque porque no coincido con vosotros. Así que no vengáis a justificarme por qué hay sistemas mejores que otros sistemas, porque sí hay otros juegos de mesa que son mejores que otros juegos de mesa, y juego los juegos de mesa que no son esos otros mejores juegos que mesa. Cada juego tiene su público, cada juego tiene su momento, y para mí Trauma Unit me ha dado muy buenos momentos, me lo he pasado muy bien las partidas que he echado, y creo que voy a seguir pasando buenos ratos con él, porque me lo permite el sistema ITO, porque me lo permite la ambientación, y porque me lo permite, gracias a Dios, mi grupo de juego. Crítica constructiva, crítica destructiva, aquí debajo, decid lo que os dé la gana, como siempre, comentarios, bienvenidos. Muchas gracias por estar ahí, nos vemos en el siguiente vídeo, nos vemos en el tablero, fundido en negro. Chao. Vídeo patrocinado por Juegos de la Mesa Redonda, tu tienda de juegos de mesa online.